Hola. Sí, gracias, Francisco. Bueno, vamos a iniciar la segunda mesa redonda que va a moderar Miguel Ángel López, a quien habéis tenido ocasión ya de conocer esta mañana y que os va a presentar a los 3 finalistas del Premio Cirilo Rodríguez de esta edición. Este año, muy bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos y, bueno, a vosotros os dejo en manos de Miguel Ángel López. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros también, porque sin público, iba a decir nuestro lema, sin periodistas no hay periodismo, sin periodismo no hay democracia, pero sin público tampoco hay periodismo. Y de hecho, Pilar comentaba hace un momento en el pasillo que lo que tenemos ahora es un poco déficit de atención, ¿no? Es decir, nos cuesta conectar con el público más que antes y sobre todo con las generaciones más jóvenes, ¿no? Pero no deja de ser un privilegio tener aquí con nosotros a los 3 finalistas del Premio Cirilo Rodríguez, que cumple este año 40 y 39 ediciones. Luis de Vega, que es quien está sentado allí, es veterano en estas lides porque ha sido ya 2 veces finalista. Creo que en 2007, 2011, Luis. Y sabe lo que es esto. Y sabe qué supone ser finalista. Nosotros en la Asociación de Periodistas de Segovia decimos, y consideramos así honestamente, que llegar hasta el final, ser un integrante de la terna de finalistas, ya es un premio en sí. De hecho, tiene su propia dotación económica y su estatuilla de la Lente de la Tierra, aunque a menor escala de quien lo gana. Tenemos a Luis de Vega, tenemos a Ana Bosch y tenemos a Sara Gómez de Armas, que son 3 edades distintas, pero ya 3 veteranos del periodismo. Y yo, para presentarles, no me voy a complicar mucho la cabeza, ¿no? Porque voy a partir de quienes les propusieron como candidatos para el Premio Cirilo Rodríguez. Un premio, además, voy a hacer un paréntesis, que se celebra gracias al patrocinio y al apoyo de las instituciones locales. Ya lo dije en la presentación de esta jornada, sin el Ayuntamiento de Segovia, sin la Diputación Provincial, sin CaixaBank como entidad heredera de Caja Segovia en su día y después de Bankia, estas jornadas y este premio no sería posible, como tampoco lo sería sin el apoyo decidido de la Universidad de Valladolid para que ya cumplamos 16 ediciones. Gracias, además, a nuestro compañero Aurelio Martín, que habló con el vicerrector, con Agustín García Matilla, y le dijo, tenemos que dar una conexión al Premio Cirilo Rodríguez con el periodismo y con la universidad, ¿no? Y por eso estamos aquí. Y a todos ellos hay que agradecerles ese apoyo y esas iniciativas, ¿no? Después de este preámbulo, lo que no me queda más remedio es que decir lo que decían de vosotros quienes os propusieron, ¿no? Empezamos, quizá porque está un poco más lejano en el espacio, Luis de Vega, candidatura presentada por Alberto Pérez Jiménez, que no es de tu medio, y que él definió como fotoperiodista del País, pero yo creo que eres algo más, ¿no? Porque también redactas y haces las coberturas que sean necesarias, ¿no? Decía Alberto Pérez Jiménez que su candidatura la presentaba por sus coberturas en 2023 de la guerra de Ucrania y de la guerra de Israel en Gaza. Y añadía que es un veterano corresponsal, nacido en Huelva en 1971 y enviado especial que empezó trabajando en ABC como fotógrafo y cuya inquietud acabó por viajar a los principales conflictos del mundo, aunando el relato por la imagen y por la palabra. En la actualidad trabaja para El País y en 2023, como decía, han destacado sus coberturas de la guerra en Ucrania desde febrero de 2022. Pero su trayectoria anterior pasa por Afganistán, donde cubrió la reinstauración del régimen talibán tras la salida de Estados Unidos y Occidente, sus imágenes en Madrid de la pandemia o sus 8 años de corresponsal en Rabat para el diario ABC de 2002 a 2010. El año pasado, en 2023, publicó un libro de fotografías sobre la cobertura en Ucrania titulado Ucrania, resistir al horror, con un centenar de imágenes que recogen sus distintos viajes a la zona de guerra. Por esa cobertura recibió el premio al mejor periodista del año de la Asociación de la Prensa de Madrid
Y decía quien propuso su candidatura que por estas razones Luis de Vega ha alcanzado la madurez perfecta para que tanto su trabajo escrito como sus imágenes, que han sido portada en El País, obtengan en esta edición el reconocimiento del premio Cirilo Rodríguez. Mañana veremos qué decide el jurado, porque una de las cosas que tiene el premio Cirilo Rodríguez es que hasta el último día no se sabe. Es un premio que dan periodistas a otros periodistas con total libertad, sin ninguna presión de ningún tipo, ni mediática, ni política, ni tampoco profesional. Es decir, cuentan las coberturas, cuentan las trayectorias, cuentan muchas cosas, pero el jurado, que yo presido, es soberano para decidir y así lo hace en cada edición. Y eso es parte del prestigio de este premio. Bueno, podríamos hablar mucho más de lo que decían de Luis de Vega en su candidatura, pero vamos ahora con nuestra siguiente candidata e invitada como ponente hoy, Ana Bosch. Su candidatura la presentó el anterior premio Cirilo Rodríguez, Miguel Ángel de la Fuente, que es Cámara de Televisión Española, y también Luis Pérez, jefe de Internacional de Radio Televisión Española, con el apoyo de Juan Tato, su director de informativos de Radio Nacional. Fueron 3 propuestas simultáneas y conjuntas, pero cada una con una argumentación, ¿no? Ella es enviada especial, ha tenido coberturas durante 41 años de oficio en todo el mundo, 35 de estos años en Televisión Española, corresponsal en Moscú, en Washington, en Londres, enviada especial para cubrir la perestroika, que a muchos de aquí quizá ni les suena, la Segunda Guerra de Chechenia, la prehistoria, el proceso de paz en Irlanda del Norte, la migración en la frontera entre Estados Unidos y México, la subida o ascenso de la extrema derecha en Europa, atentados en Rusia, en Francia, en Bruselas, Estambul, o el terremoto de Amatrice, o Amatrice, ya no sé cómo se pronuncia, en Italia. Amatrice. En la actualidad desempeña su trabajo, aparte de con alguna cobertura especial, como por ejemplo en 2023 la coronación de Carlos III de Inglaterra, pero como senior correspondent, analista, podemos decir que es, o jefa de corresponsales, en Televisión Española para los distintos canales, es decir, para Televisión Española, para televisión, radio o el canal YouTube y las redes sociales, ¿no? Una periodista de amplio espectro. Sus áreas de especialización son Reino Unido, Irlanda, Unión Europea, Rusia y Estados Unidos. Y al margen de Radio Televisión Española ha formado parte del equipo que puso en marcha la cadena Euronews en Lyon, en Francia. Inició su carrera, por otro lado, remontándonos más atrás, en Antena 3, eso sí, de radio. Que ya desapareció. O sea, yo también. Soy tan prehistórica que la mitad de los medios ya han desaparecido. Yo más que tú, que yo empecé en el 82 en Antena 3. Mira, bueno, en Radio Segovia un poco antes. Estamos ahí. Pero vamos, como digo, y quien le proponían, vamos a resumirlo, destacan su veteranía y versatilidad, tanto en géneros como en formatos, reportajes de larga duración para en portada, crónicas para telediario, conexiones en directo y registros, ¿no? E incluso en un tono más informal en TikTok, que ellos sí que saben y conocen muy bien lo que es, ¿no? 2023 empezó como casi había terminado el año anterior, con una cobertura especial sobre el Reino Unido de hoy y su monarquía, con la muerte de Isabel II y la coronación de Carlos III. Y entre otras cosas que se han destacado sus compañeros es que, con motivo del inicio de la presidencia de España del Consejo de la Unión Europea, encabezó un equipo que se desplazó a una de las fronteras de la Unión Europea con Rusia, a Narva, en Estonia, y es un lugar, una especie de Berlín de la Guerra Fría, donde la separación entre Occidente y Moscú no es un muro, sino un río. Y Estonia reflejó la realidad de la minoría rusa que vive dentro de la Unión Europea y la amenaza inminente de Rusia que sienten socios europeos como los bálticos. Bueno, libros, periodismo escrito, tiene un poco de todo, Ana. Vamos con nuestra tercera candidata, tercera ponente, que es Sara Gómez de Armas, la más joven de los 3. Por eso yo he dicho en algún medio de comunicación local esta semana que tenemos 3 generaciones representadas de periodismo, y yo creo que eso es muy bueno,
porque eso significa que el periodismo se va renovando a pesar de las múltiples dificultades de las que luego podemos hablar. Sara Gómez de Armas, creo que tiene 38 años. Todavía no. Todavía no. Mejor, más joven todavía. Su candidatura la presentó Charo Gasca, que es su jefa en la agencia EFE, y ella es delegada de EFE en Israel y en los territorios palestinos, no solo en Jerusalén, sino que con un ámbito un poco mayor, ¿no? Y Charo la propuso como candidata al premio Cirilo Rodríguez porque dice que es un ejemplo claro de la periodista agenciera. Ha dado nuevas y muchas muestras en este último año de su habilidad para contar con equidistancia y rigor una situación tan complicada como la guerra de Israel en Gaza y los acontecimientos previos, la violencia en Cisjordania o las protestas en Israel. Tiene olfato para adelantarse y la agilidad que exige el breaking news, además de una gran capacidad para analizar los hechos. Añadía algunas de sus crónicas relevantes, temas exclusivos que ha hecho, como la entrevista al presidente Isaac Herzog o su relato como empotrada con el ejército israelí. También cómo ha contado la polémica de los bebés calcinados y decapitados o el reparto de ayuda en Gaza, que reflejan su trabajo con fuentes propias y su empeño para mantener el equilibrio entre tanta propaganda y versiones cruzadas. Sara, añadía Charo Gasca, ha sabido también relatar desde el primer momento el impacto en la situación de las protestas contra la reforma judicial y la formación del gobierno de Benjamín Netanyahu. Y, como decíamos, le respalda también una larga trayectoria, tanto en Israel como en Manila, en La Habana, donde cubrió las conversaciones de paz de la guerrilla colombiana, en Ginebra, en Madrid o en Londres, ¿no?, donde su profesionalidad y compromiso con el periodismo y la exigente labor de un corresponsal han sido notas distintivas. Su cobertura en Manila, destaca Charo Gasca, también fue destacable por sus crónicas sobre la guerra de Duterte contra las drogas, en donde detenía a cualquiera Y lo mataba. Y le mataba directamente, ¿no? Y su reportaje sobre los barrios más pobres de la capital filipina. Y al estallar la guerra en Ucrania, también fue uno de los primeros periodistas que se ofreció para cubrir el conflicto allí y para desplazarse y contar, por ejemplo, la matanza de Bucha y la de Borodianka. Así que esta es una breve introducción de quiénes son los tres finalistas del premio Cirilo Rodríguez, que hoy nos acompañan, para hablar de periodismo, para no lloriquear sobre qué mal está la profesión periodística, que no está bien, ya lo habéis oído esta mañana varias veces, pero para hablarnos también de cómo realizan su trabajo en la actualidad y, si quieres, comparándonos con cómo lo hacían hace unos años, ¿no? Un trabajo en el que para un corresponsal español que trabaja en el extranjero, supongo que es fundamental tener contactos con los fixers, con los periodistas locales. No sé si siempre los fixers son periodistas, pero sí con la prensa local tenéis, supongo, un contacto muy importante. Así que, si os parece, interrumpiros cuando queráis. Le voy a dar la palabra primero a Luis porque es el que está un poco más allá, más lejos de mí, pero después intervenid vosotras y interactuar, ¿no?, para que luego, al final, el público que hoy nos acompaña os quiera preguntar. Me decía Ana hace un momento que quien no pregunta no merece tener la condición de comunicador. No ya de periodista, sino de comunicador. Así que animaros y pensar preguntas. Va por vosotros, ¿eh? Queremos preguntas, si no estáis todos suspendidos. Luis, ¿Cuál ¿cuál es tu visión de ese periodismo en el extranjero? ¿Cómo trabajas allí? ¿Qué relaciones tienes con los medios locales? ¿Es tan peligrosa la situación como se ve desde fuera? Bueno, buenos días a todos. El premio Cirilo Rodríguez es tanto para enviados especiales como para corresponsales. Es distinto el papel del corresponsal cuando llega a un sitio, echa raíces, amasa una buena agenda de contactos, tiene el contexto a su alrededor y un poco lo que me está ocurriendo a mí en los últimos años, de que te tienen de la ceca a la meca, enviándote de un lado a otro, que tiene la dificultad añadida de que llegas a un sitio, en la terminología nuestra, de paracaidista. Es decir, yo no es que no hubiera pisado Ucrania
en mi vida. Es que no había pisado el espacio exsoviético en mi vida, ¿vale? Y tenía las mismas referencias que podíamos tener cualquier otro reportero. Yo aterrizo en Kiev en uno de los últimos aviones que casualmente entra justo antes de la gran invasión rusa. Era la tarde-noche del miércoles 23 de febrero de 2022. Iba a echar una mano a mi compañera que estaba en el este del país, en el Donbass, como corresponsal en la zona, María Sauquillo. Y yo ceno con un compañero, me acuesto y a las 2 de la mañana empieza el mambo. Mi compañera me llama y dice, ha empezado la invasión. Entonces, en cuestión de una llamada de teléfono, toda la cobertura cambia. Es decir, no voy a estar 10 días haciendo reportajes sobre el ruido de sables que hay en la frontera, sino que, pues en principio cambia. Oye, hay que evacuar Kiev, no hay que evacuar, te quedas, te vas, te unes a... todo eso que nos ha tocado cubrir en otros sitios. Y yo me monto en un coche con un compañero con las primeras sirenas y la caída del primer misil en Kiev, a ver dónde leñes ha caído ese primer misil, con decenas de miles de personas huyendo. Y en una gasolinera en la que yo paro a conseguir una tarjeta local de teléfono, vemos a un chaval y decimos, ¿tú hablas inglés? El chaval, sí. Pues para acá. Eso es en la mañana del 24 de febrero del 2022. Este chaval, que es Roman Grisna, hoy en día sigue trabajando para AP. Después de una pregunta en el surtidor de una gasolinera de Kiev en mitad del comienzo de una invasión. Ni era periodista, ni lo parecía, ni tenía ni idea de quiénes éramos nosotros, Emilio Morenati de AP y yo del País, pero era lo que necesitábamos en ese momento. Es decir, tú tienes que trabajar a una rapidez que impone el digital tal que teníamos que llegar al barrio donde había producido el primer ataque y no teníamos cómo preguntar, se había caído casi la comunicación y era muy complicado moverse con Google Maps, que te mandaba a Crimea y te mandaba a hacer unas cosas rarísimas. Con lo cual, tú dices, oye, fixer, intérprete, tenemos de todo. Muchas veces nos saca las castañas del fuego alguien que no tiene absolutamente nada que ver con nuestra profesión. Es decir, en cada lugar, en cada momento, en cada instante tenemos, oye, un tío que conduce un coche, nuestra salvación. Un tío que habla el idioma, nuestra salvación. Un tío que conoce una aldea que nos localiza el alcalde, nuestra salvación. Y también es nuestra salvación un buen periodista local que tiene una buena agenda, o sea, el abanico es tan brutal, pero nos permite decir que estas personas en el terreno son nuestros pies y nuestras manos, especialmente cuando uno cae de paracaidista en un sitio en el que prácticamente llega, perdóname la expresión, en pelotas. Y sobre todo cuando pasan cosas imprevistas y todo aquello que tú has preparado en días antes se te desmorona sobre la marcha. Es decir, todo lo que yo me iba a coordinar con María Sauquillo, todo eso no sirve absolutamente para nada. Se cae y tenemos que estar preparados para adaptarnos a este tipo de cambios de agenda. Es decir, oye, por supuesto tenemos que tener, oye, vamos a hablar esto, los parques donde por la mañana con rifles de madera se entrena la gente, las colas, la gente que ha vivido como militar en la guerra del Donbass en el 14, bueno, todo este tipo de cosas. Pero eso no servía para nada cuando yo llegué. O sea, en pocas horas el país se le da la vuelta como un calcetín, dejan de entrar aviones esa misma tarde-noche y todo el mundo empieza a mirar si las tropas van a ser capaces de derrocar al gobierno de Zelensky o no. Y te tienes que adaptar, ¿vale? Y eso pasa y sobrevivimos en gran medida gracias a, lo podemos llamar prensa local, pero que no, ya digo, es un abanico muy heterogéneo de contactos, de gente con experiencia, que en principio ellos piensan que no pueden ser de ayuda, pero que muchas veces son de ayuda. O sea, yo he tenido fixers con los que he trabajado durante un tiempo porque eran nada más que chófers y se han acabado dando cuenta como debajo de la más mínima piedra puede aparecer una gran historia. Es que la ayuda a veces es simplemente
su vecino, su primo. Es que no tienes que ser periodista ni tener acceso a grandes fuentes. Es que el estar con una persona local que conoce el lugar y que sabe y que te puede contar cómo le ha afectado la guerra, la movilización a filas de su sobrino, de su primo, cómo no sé, solamente su entorno, su red familiar y de amigos ya te aporta un montón de historias. Tú, de hecho, como decía Luis, fuiste a Ucrania como paracaidista. Es decir, Sí. aterrizas un día y te encuentras en con Israel soy que tampoco llevaba mucho tiempo, pero bueno, digamos que me tocó esta guerra en un contexto que estaba empezando a conocer, si es que eso alguna vez se puede conocer o entender, y sí que a Ucrania llegué, pues como Luis, sin haber estado nunca. Creo que en el espacio soviético había estado en Budapest de vacaciones unos meses antes, era todo lo que conocía. Y allí llegué llegué a Kiev justo cuando las tropas rusas se estaban yendo, llevábamos como un mes de guerra, y lo mismo, mi fixer fue un director de teatro. Había una compañía de teatro en Kiev de gente muy joven que hablaban inglés porque hacían obras de teatro en inglés y todo el equipo, aparte que en el teatro habían creado como una especie de búnker de refugio para todo el mundo que quisiera irse, vieron que estaba llegando mucha prensa que no tenían ni idea de dónde estaban y entonces decidieron ofrecerse a ayudar a la prensa y el dinero que les pagábamos lo enviaban al ejército ucraniano, ¿no? Era su contribución. Y eran gente que de periodismo no sabían nada, pero como dice Luis, tenían coche y hablaban inglés, pues en ese momento era lo que necesitábamos. Es verdad que luego yo mi experiencia en otros lugares, cuando ya el fixer es periodista, bueno, pues eso ya es maravilloso porque lo tiene todo, pero que a veces es tan simple como un transporte y un idioma. El fixer no suele ser periodista la mayoría de las veces. Es alguien que, lo ha dicho, lo ha mencionado Luis, en lugares donde tú no controlas el idioma, de entrada, claro, si no controlas el idioma no tienes ninguna puerta abierta, no te enteras de nada. ¿Vale? La inteligencia artificial cada día nos ayuda más a que con el teléfono pones así y tal y puedes ir traduciendo las portadas y rótulos y cosas de esas, pero donde esté la inteligencia humana, que se quite la inteligencia artificial, de momento. Entonces, de entrada, esa persona es una llave para poder preguntar y saber las direcciones. Estás en Georgia y no te vale saber leer cirílico, porque es otro alfabeto. Estás en Tailandia y no te sirve y no puedes saber todos los alfabetos. Es que a veces es simplemente para no perderte, para leer los carteles de la carretera. Luego, hay sitios, a mí me tocó la Segunda Guerra de Chechenia, hay sitios en los que además de un fixer, o sea, antes que un fixer, necesitas un chofer con un arma, porque tiene que hacerte de guardaespaldas y tienes que ir con tu propio equipo de seguridad, con tu cual tú coges. Y me acuerdo, yo también voy a contar una batallita, me acuerdo aterrizar en el aeropuerto de Grozny. Y entonces es que parecía el mercado de esclavos de Nueva Orleans. Pues todo de gente ahí, a mí. Y entonces, claro, los que ya habían estado varias veces en Grozny, que fundamentalmente era la prensa anglosajona y Paris Match, y señalo ahí porque hay un periodista francés. Entonces tú decías, Dios mío, me voy a quedar aquí, ¿a quién cojo yo? ¿A quién cojo yo? Me voy a quedar aquí con el más torpe. Y entonces, bueno, pues era un policía que estaba allí en Ingushetia, porque no podíamos aterrizar obviamente en Chechenia, sino al lado en Ingushetia, y que en sus ratos libres hacía de escolta de extranjeros. Y luego resultó que era checheno. Bueno, pues con ese te encomiendas. Y dices, lo mismo, me puede secuestrar con ese fusil que lleva, me puede secuestrar o me puede hacer de guardaespaldas. Bueno, y además te traduce y en fin, y es el conseguidor. Pero sobre todo el periodismo local, ahora tenemos el ejemplo flagrante. No dejan entrar a nadie en Gaza. ¿Cómo nos enteramos de Gaza? Por los gazatíes que están allí. ¿Quiénes están muriendo en Gaza? No están muriendo enviados especiales de Estados Unidos o de quién sabe dónde. Están muriendo periodistas locales. O sea, el verdadero valor, ¿quiénes mueren en Rusia? ¿A quiénes matan? ¿A quiénes asesinan en Rusia? A los periodistas rusos que se atreven a investigar.
Porque a un extranjero lo más que hacen, bueno, vale, ahora tienen a un americano del Wall Street Journal, lo tienen en la cárcel, pero lo más que hacen es eso, en un caso extremo, encarcelarte, no te renuevan el visado. Pero los muertos en Rusia, los periodistas muertos en Rusia, son todos rusos. Supongo que también... Y ahora la única manera que tenemos de saber, de tener imágenes, por ejemplo, en los medios audiovisuales, tal, y a veces, incluso en este caso, lo que decía Sara, no hace falta que sea un periodista. Alguien con un teléfono móvil en Gaza... Las redes sociales ahora mismo... Alguien con un teléfono móvil en Gaza te sirve. Tú, que estás fuera, en un lockout, que estás ahí fuera, te sirve para tener algo, que luego vendrá la parte, como se decía en la sesión anterior, de verificar si esa imagen, si eso realmente es Gaza ahora, o es Gaza hace 10 años, o es Cisjordania hace 10, ¿no? Pero... Sí. Supongo que, perdona que te interrumpa, en alguna medida también tenéis el apoyo de colegas españoles. Es decir, dentro de la competencia de que podéis ser competidores, rivales en algunos casos, a lo largo de muchas ediciones de los premios Cirilo Rodríguez, lo que hemos escuchado es que hay como una especie de camaradería y apoyo generalizado. Habrá excepciones. Eso depende de la persona. Mi experiencia es que depende de la persona, porque puede haber un medio, por ejemplo, con el que tu medio está en las antípodas, ¿no? Y dices, pero ¿cómo se puede llevar bien la de Televisión Española con el D o con la D? Bueno, pues porque esa persona es una persona que vale, enrollada, colaborativa y una cierta empatía, hoy por ti, mañana por mí. Mi experiencia es que depende más de las personas sí, que del medio para el que trabajan. Entonces, dos medios que las direcciones, las líneas editoriales pueden estar muy enfrentadas, luego cuando te encuentras ahí hablando en plata pringao, sí, pues te echas una mano. Y evidentemente siempre eres consciente de que te la juegas, de que si eres tú quien ayuda, o sea, anda que los equipos de Televisión Española, enviados especiales, no hemos cargado en nuestro coche a periodistas, sobre todo de prensa o de agencia, que van solos. sí. Oye, ¿me puedo montar en el coche? Oye, ¿me puedo montar en el coche? Los equipos de Televisión Española hemos sido los taxistas de la mitad de los... Y luego yo creo que hay un tráfico de contactos que es así, entre compañeros. Nosotros, los de las agencias, somos bastante proveedores de teléfonos a los que estamos siempre ahí a todos los compañeros. Yo me acuerdo en Cuba, que a mí me tocó una época muy interesante de apertura, del deshielo, de que si venía Obama, que si Raúl Castro abría la economía, que si no sé qué. Una época en la que venía mucha prensa de todas partes. Y venían de paracaidistas y algo tan... Y ¿a quién llamaban? A la agencia de... Oye, el contacto de aquí, el contacto de allá. También creo, sinceramente, como representante de esta generación más joven de periodistas, creo que a mí me ha tocado vivir una época en el periodismo donde el periodista estrella cada vez es menos... Sí. No existe. Importa menos, ¿no? No, ya no hay periodistas. En mi generación no los hay. Y porque entre otras cosas están las redes sociales, entonces es otra cosa, ya no. Y cualquiera, antes el periodista estrella era el que llegaba a una guerra porque tenía medios, pero ahora mira Ucrania, ¿cuánta gente fue a ver qué hacía? Yo me encontré un montón de periodistas freelance que fueron a la aventura, o sea, estábamos un montón de prensa, no eran 4 que se lucen. Entonces, hay menos recelo a la hora de compartir cosas y de ayudarte porque nadie te hace de sombra. Estando yo en mi época de ABC, estábamos cubriendo la crisis de los cayucos en Senegal. Y aterriza un vuelo procedente de Canarias de gente que había expulsado de vuelta a España. Además, era Air Europa y la imagen en el aeropuerto era acojonante porque le decían adiós al avión con el nombre de Air Europa puesto y todo esto. Era todo muy gráfico. Y yo estaba alucinado con la imagen en la pista del aeropuerto de San Luis de Senegal, sin darme cuenta de que uno de ellos me robó absolutamente la cartera con todo mi dinero. Yo tenía una foto de puta madre y él se quedó con todo mi dinero, toda mi cartera. Y me quedaban por delante como 15 o 20 días de cobertura en la zona. Y no era todavía tan sencillo lo de ahora del MoneyGram, de esto, de te mando, del Bizum. Yo me quedé haciendo esa cobertura en Senegal y en Guinea-Bissau con un colega del País, que era competencia directa.
Compartimos pasta, compartimos chofer, compartimos habitación, compartimos contactos, historias. El micro. Sí, te has quedado sin micro. Ahora sí. No. No, ¿no? No. Vale. No te muevas. Y bueno, nos llevó incluso a, evidentemente, teníamos que contar a nuestros jefes lo que había sucedido y ponernos de acuerdo para publicar las historias que estábamos, y esto pasó, era 2006, y era una competencia muy directa, porque yo he hecho equipo muchas veces pues con colegas de TV3, que es todo muy tangencial, muy alejado, o una radio a lo mejor regional se junta con una tele. Vale, esto era El País y ABC. O sea, era mearnos los pantalones los unos al otro. Pero llegó el momento en el que sucedió esto. Yo estaba más tirado que una paraguaya en San Luis de Senegal. Lo único que me había quedado el pasaporte y se solventó la cobertura, sí. Hablabas, Sara, hace un momento, ahora te doy la palabra, de los freelance. En este premio lo que tenemos también cada año es la oportunidad de pulsar cómo está la profesión por las candidaturas que nos llegan. En vuestro caso, los tres habéis sido propuestos o por compañeros, colegas o por el medio. Pero en un número creciente cada año hay gente que se autopropone. Son todos freelance, son todos muy jóvenes y todos ya acumulan una experiencia de coberturas en diversos países, ¿no? En África, yo recuerdo hace un par de años, uno de los candidatos de Cirilo nos decía que no existe para la información internacional casi, ¿no? A pesar de que es una de las zonas más conflictivas de Europa. Pero a lo que voy, freelance que se mueven por el mundo, como bien decías, que van vendiendo sus coberturas o tratando de colocarlas de una manera o de otra, con ciertos apoyos o no, pero eso yo lo veo cada año en el Cirilo. Pero lo veo con los periodistas españoles. No sé si ocurre igual en los demás países, porque aquí siempre se ha hablado, por ejemplo, de que los periodistas norteamericanos va el periodista, el fotógrafo o cámara, el productor, es un equipo el de seguridad. El de seguridad. Sí. Es un equipo de 4. El boina verde que ya se ha comido 8 niños en Afganistán, en Irak. Pero los freelance de otros países, porque yo también me los he encontrado en Israel, en Ucrania, en muchos sitios, por ejemplo, de Estados Unidos y tal, también van en condiciones, incluso como freelance, tienen una red de una seguridad, tienen como igual 2 medios que hay cierto compromiso, no van tan a la aventura y tan tirados como van los españoles. Y esto, o sea, la culpa no es del freelance, es de los medios que los dejan ir así. La precariedad. La precariedad de España es... La precariedad laboral y el cinismo. El cinismo... Uy, qué potencia. El cinismo absoluto, sí, sangriento de medios, sobre todo privados, que tanto critican a los públicos, privados, que en algunos casos tienen beneficios económicos, en algunos casos, el cinismo de ponerse la medalla de su corresponsal o de su enviado especial. Nuestro enviado especial, y lo acaban de llamar... Secuestrado o peor, y ha habido tanto secuestrados como muertos, ha habido amigos míos. Nuestro cámara, nuestro corresponsal, que lo han matado en Afganistán, que lo han matado en Irak, que lo han matado en Haití. Son medios que no les pagan seguro de vida, y Luis os puede contar lo que cuesta un seguro de vida en zona de conflicto, que no les pagan el chaleco antibalas en zona de conflicto, también os puede contar lo que vale, que no les pagan nada de eso, que luego les pagan bastante mal a tanto la crónica, con lo cual, el cinismo, el monetarismo la explotación laboral tremenda de los medios, sobre todo los privados, y luego otra cosa, si en muchas ocasiones el freelance pone sus ahorros, invierte sus ahorros
a ver si voy allí y como no encuentro trabajo, Y si saco rédito. como no encuentro trabajo, pongo mis ahorros y me voy a Ucrania o me voy a no sé dónde. Sí, ser corresponsal de guerra es una inversión a tu futuro. Una inversión. Eso Pero no claro, puede ser. entre eso, más luego que los puestos de trabajo en las redacciones, aunque sean temporales, se están convirtiendo, la única manera de acceder es a base de hacer un máster en ese medio, estamos convirtiendo el periodismo, ahora que se había conseguido en este país democratizar el mundo académico, la formación académica, estamos convirtiendo el acceso laboral en el periodismo de esas personas que salen de la formación académica otra vez en el elitismo. Porque ¿quién tiene dinero para pagar 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 euros de un máster? Poca gente. Pues si eres clase trabajadora, te aseguro yo que no. ¿Quién con 20x o 30 años tiene ahorros suficientes para comprarse un chaleco antibalas, comprarse un equipo, pagarse un seguro de vida, pagar un billete de avión, pagarse la manutención por mala que sea, un sitio donde cobijarse? A ver si alguien le compra las cobijas. O tener asegurada la Es decir, salida en caso necesario. bueno, pues Es decir, estamos ahora por la vía del acceso, o sea, el acceso laboral, las vías de acceso laboral lo están haciendo elitista para clases medias y medias altas, digo medias y altas. Y luego es que realmente, ¿cuál es la conclusión? Que no van ni con seguro de guerra ni con equipo de seguridad. Van a pedirlo prestado. Por alusiones, Luis, ¿cuánto cuesta todo eso? Yo diría que mis primeras 4 o 5 veces de entrar en Gaza eran en mis vacaciones del periódico porque no me querían mandar a estos sitios, evidentemente. Pues yo vendía fotos a Reuters, vendía tal, pero iba muy desprotegido, evidentemente, porque nadie se quería hacer cargo de que yo en vez de vacaciones, en vez de irme a Marbella, yo me fuera a Rafah, ¿vale? Pero es un poco el impulso que nos lleva a lo que yo digo, esta especie de sacerdocio que es esta profesión y por el que todos hemos hecho cosas que cuando pasan los años dices es una locura, pero es una bendita locura. Yo tomando una noche una cerveza en Kiev con un compañero, él me puso las cuentas encima. Me dice, mira, nosotros cuando vamos al Donbass, al este, llevamos 2 coches. El que va adelante blindado. El que se queda a 10, 12 kilómetros no, pero se queda de emergencia por lo que pueda pasar. Llevamos un Starlink de Elon Musk para estar no solo localizados, sino permanentemente conectados. Llevamos el agente de seguridad que viene con nosotros, un antiguo boina verde, que tiene ya más tiros pegados que... Vale. Llevamos un intérprete, llevamos un chofer, el fotógrafo, el redactor. Estamos hablando de entre 5.000 y 10.000 dólares diarios, sin contar los salarios. Es decir, estamos hablando de medios muy potentes, BBC, Al Jazeera, New York Times, hablamos de cosas descomunales en un nivel al que llegan muy poco. Luego va bajando hasta el que no tiene absolutamente nada. Lo que no tiene absolutamente nada es el impulso que nos lleva a mantenernos aferrados a esta profesión, que no es el romanticismo de las películas, que es el pelearte por el tío que te racanea 10 euros, el tío que te humilla porque sabe que necesitas llegar a fin de mes para arañar una semana más. O sea, los entresijos de esta profesión que muchas veces afloran cuando ocurren las desgracias, pero bueno, pues que lleva lo que tú dices a que mucha gente crea que necesita presentarse al Cirilo pues para conseguir un contrato. O darse visibilidad. Para darse visibilidad. Efectivamente. Yo, de todas formas, siempre digo que no, el problema no es tanto ser freelance o staff como en qué condiciones estás trabajando, ¿vale? Tienes un seguro, tienes un casco y un chaleco, tienes alguien que se preocupa de tu seguridad y que te dice, oye, ¿has analizado si puedes entrar a ese pueblo al que quieres ir mañana? ¿O vas a entrar porque... entonces... Sí, porque es cierto que muchas veces económicamente el freelance gana mucho más dinero que yo. O sea, yo me voy a Ucrania con mi sueldo.
que es el mismo. Me quedé en mi casa sin correr ningún riesgo. Pero al menos con los gastos pagados. Claro, pero que por eso es lo que dice Luis, que hay freelance, que si tú tienes un medio que te apoye, por lo menos se ocupa de pagarte el hotel y de proveerte la seguridad, luego es tu oportunidad, porque encima haces dinero. Entonces, la clave es, no es si está freelance, sino te están garantizando lo mínimo, el transporte, el hotel, un fixer y un chaleco y un casco. Bueno, pues da igual lo que seas. De hecho, es más, si te garantizan eso, lo mejor que te puede pasar es ser freelance, porque encima vas a ganar más dinero. Claro, las condiciones son las condiciones. La precarización es uno de los problemas de la profesión, tanto para los que cubren la información internacional como para quien trabaja aquí en información nacional o local. Lo hemos vivido en muchas redacciones. Yo en mi empresa, que era una empresa, la decana de los periódicos españoles, el Norte de Castilla, también hace unos años que firmamos la doble escala salarial, es decir, que la gente que entra joven, nueva, cobra la mitad que cobraba un redactor como yo. En la agencia ha ocurrido eso también. Esa precarización, además, ahora se ve añadida, como decía Ana también hace un momento ahí fuera, con esta maquinita. Porque hay empresas que se creen que esto es una cámara de televisión. Y dicen, redactor, tira unas imágenes o pone el trípode Eso me pasa. y que salga, ¿no? Le pasa a Sara. Pues ¿Qué ocurre de esto? Esto que no os vendan motos. Esto es un recurso. Esto es un recurso. Ahora se hunde esto. Es una herramienta que puede ser muy útil, pero... Se hunde esto, vale. Estábamos ahí y lo grabamos aquí. Pero los recursos son eso, para echar mano de ellos, o sea, son la guarnición del filete. ¿Me entiendes? Bueno, pues no tengo filete, pues voy a comer las patatas fritas y al menos como algo. Pero el filete es un equipo de televisión. Una cámara de televisión. Con un profesional que sepa manejarlo. Con un profesional que haga eso. Y el periodista que se dedique a hacer información y a preocuparse por la información. Y porque además con esto tú no puedes montar como montas con un equipo de televisión. Que no os vendan motos. Y vuelvo a lo mismo, al cinismo tremendo. La de medios que pasan por ser medios serios y grandes, medios potentes, que luego el making of, porque además ahora, como todos tenemos además que hacer la campaña de promoción de la empresa y la nuestra propia con las redes sociales, pues entonces lo ves, mira, hoy entrando en directo en el informativo del no sé qué. Entonces ves ahí su trípode, su teléfono y el microfonito. Y el reportaje que me han dado, es un... Aquí estamos en el salón de actos del no sé qué, no sé cuántos, paras, y bla, 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 y ta, 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 ta. Eso no es una crónica de televisión. Yo siempre digo que... Pero eso es un recurso. Pero además... Eso es un recurso si te pilla un terremoto o llegas el primero a unas inundaciones y no sé qué, es un recurso. Pero el recurso no puede ser la norma. Y el problema es que los recursos, por si acaso, se han convertido en la norma porque es más barato. Porque además lo que así se resiente es la calidad de la información. Pero no solamente es un problema técnico. A pesar de los profesionales que... Para mí no es un problema técnico. No. Es un problema de que se ha convertido, el contenido se ha convertido en el yo estuve aquí. Yo me he hartado de ver en Ucrania, sobre todo, y algo también un poco en Israel, que la historia es que fulanito, un periodista, estuvo ahí. ¿Pero qué hiciste ahí? Nada, estar. Pues entonces eso no es periodismo. El periodismo es que tú vayas y hables con la gente. Mira, enlazando con lo... No, simplemente que yo tengo una expresión en los últimos años y es que es muy delgada la línea que separa el periodismo multimedia del periodismo multimierda. Y bueno, está bien a lo mejor el típico hombre orquesta del que hablamos, el que puede hacer radio, el que sabe editar una pieza, pero claro, esa bola de nieve ha ido creciendo, se nos ha ido de las manos y efectivamente ya eres editor, eres cámara, haces el boleto de la radio, haces un teletipo, haces el tema largo para la revista mensual y dices, bueno, ¿y cuándo coño hago periodismo? Y además yo creo... ¿Cuándo me informo? ¿Cuándo busco información? Bueno, el 7 de octubre es un ejemplo. Yo el 7 de octubre me amanecí dando urgentes desde las 6:30 de la mañana, escribí 30 teletipos yo sola en un día, hice un análisis, hice el tema largo del día, reenvié todos los vídeos y cuando acabó el día dije... No he salido a la calle. No salí a la calle, por supuesto. He visto 2 vídeos del ataque de Hamas. No me ha dado tiempo a asimilar todo lo que ha pasado. Y corregirme si me equivoco, me da la impresión de que el mochilero, quien hace esto, en otros países le pagan cada pieza.
Aquí todo por el mismo precio. Bueno, yo Tengo esa impresión, corregidme si me equivoco. No, depende de los casos, eso Sí. depende de las condiciones contractuales. Eso es un mundo. O sea, si mandas piezas, si haces un directo. Sí. Es verdad que hoy en día, por la facilidad tecnológica, antes había que pedir un satélite a una hora. Un satélite que costaba 2.000 euros el minuto. Sí. Hoy en día tú con el móvil, habiendo wifi o habiendo un poco de 4G, te conectas desde cualquier lado. Sí, no pero es tienes, verdad que el no tienes que freelance- hacer cola en la fly para Pero tal. le siguen pagando mejor los directos que un Claro, reportaje. efectivamente, es que hoy en día le dan... O sea, hablar Prima 30, el hablar muñeco 30 en el segundos sitio. está mejor pagado que trabajarte un reportaje de 1000 palabras, por ejemplo. Entonces, al final, sé que es lo que acaban haciendo. A mí me gustaría retomar un poco lo del periodismo internacional, periodismo local y también enlazar con algunas de las cosas que Martín y Mathieu han comentado en la... Por cierto, tirar de periodismo local. A veces tirar de periodismo local es que una servidora, Ana Bosch, que está haciendo una cosa sobre las presidenciales en Francia, Marine Le Pen, Macron, el hundimiento del socialismo en Francia y tal y no sé qué, dice, y quiero entrevistar, porque además habla español, que para la radio y la televisión es fantástico, a Manuel Valls. Y tiro anzuelos por todas partes. Y uno de los anzuelos que tiré fue a Mathieu, porque el señor Valls había, ex primer ministro de Francia, tengo que decir, y ex Partido Socialista, había publicado un artículo, tiene una columna de vez en cuando en Le Figaro, y entonces tiras cables. Entonces, en este caso, para mí, el hecho de que Mathieu trabaje para Le Figaro, para mí era como si fuera periodismo local. O sea, estamos los dos en Madrid habitualmente, pero era como si fuera periodismo local. Digo, bueno, pues llama a la redacción a ver si alguien... Y de entrada, a ver si me puedes pasar el artículo, porque yo no estoy suscrita, no voy a suscribir un año a Le Figaro por un artículo de Manuel Valls. Entonces, el periodismo local y el periodismo internacional. El periodismo local de entrada es nuestra primera fuente. O sea, ahora, hoy, está Putin en China, pues en Madrid, en Pekín o en Moscú, ¿yo qué hago? Aparte de verme las agencias internacionales y periódicos grandes a los que por lengua tengo acceso, pues luego te vas a mirar qué dice la prensa china y qué dice la prensa rusa. Eso es prensa local. Es decir, el periodismo internacional, el punto de partida del periodismo internacional es, la primera fuente es el periodismo local de ese sitio. O sea, hay elecciones en Portugal, pues yo que me pongo en casa, busco la RTP. Digo, porque mejor que la RTP no me van a dar las elecciones en Portugal. O hay elecciones en Francia, bueno, pues me voy a ir a una televisión francesa, porque nadie me lo va a contar mejor. O me pongo a seguir un directo de alguna web francesa. Es decir, la base en ese sentido, el New York Times, Le Monde o Komsomolsky y Pravda se convierten que son grandes medios, se convierten en periodismo local para ti. Otra cosa que quería decir que se ha dicho en la anterior y que enlaza con lo que decía Sara de estoy aquí, que era la honestidad, ¿no? Eso de que la objetividad, a partir del momento en que somos humanos, es imposible que seamos completamente objetivos, pero por lo menos ser honestos. Entonces, batallita. Yo estuve en Grozny, un Grozny completamente machacado, que lo había dejado el tal no sé qué. Y había dos maneras de ir a Grozny. O sobornando chechenos, terroristas chechenos, para que te introdujeran. Entonces, claro, empresa pública con presupuesto público que pasa auditorías anuales del Parlamento, es difícil decir esto ha ido a sobornar terroristas chechenos. Y luego dice, bueno, ese terrorista checheno me hará de fixer y me llevará hasta Grozny o me secuestrará. Y entonces encima el marrón diplomático y político de que una periodista de la televisión pública encima le ha creado un conflicto diplomático porque a ver cómo la rescatamos y todo, con lo cual inviable. Y la otra es el empotramiento de toda la vida, ir con el ejército del país. Y entonces, pues lo mismo que vas a Guantánamo, ¿cómo vas a Guantánamo? Pues vas a Guantánamo con el ejército de Estados Unidos cuando a ellos
les apetece llevarte. ¿Cómo van Y a con las sus condiciones. Claro, ¿cómo van a ser las misiones de paz del ejército español? Pues cuando te lleva el ejército español. Entonces, bueno, pues tuve la suerte, me puse en la lista de espera y me tocó ir con el ejército ruso. Entonces, con el ejército ruso, iba con el de Paris Match, iba también con el corresponsal de la radio holandesa, te pastorean. Te llevan por aquí, por allí, ahora aquí para un momentito para que hagas 4 fotos, no sé qué, por aquí, por allí, por allí, por allí. Bien, volvemos al hotel donde estábamos, en una especie de hotel, y por la mañana, desayunando todos los periodistas extranjeros, vemos en la televisión rusa que el día anterior en Grozny había habido el mayor atentado, el mayor bombazo contra un puesto, un check control del ejército ruso. Entonces, yo, mi crónica para el telediario, en mi entradilla a cámara, que es el equivalente, bueno, ahora ya se hace cualquier gilipollez, perdón, cualquier chorrada, pero en teoría la entradilla a cámara es tu firma, ¿no? Es el equivalente a la firma en un periódico, ¿no? Es tu comentario un poco editorial y es tu firma. Y yo en mi entradilla dije, yo estaba allí, en Grozny, y no me enteré. Porque yo consideré, y entonces expliqué, porque fui con el ejército ruso, y cuando vas con un ejército te enseña lo que a ellos les interesa, y lo que no les interesa, no. Entonces, esa crónica, unos me la lavaron por honestidad, porque además yo considero que eso al espectador, si le tienes respeto, que es otra cosa que se ha hablado antes, respeto al público, respeto al espectador, le da una información, y es, yo he ido allí, pero he visto lo que me ha dejado ver el ejército, no más. Y quienes lo criticaron mucho, quienes me pusieron a caldo. Dice, hombre, no, pues ya que estás allí, o sea, tenemos una enviada especial en Grozny y no se pone la medalla de no sé qué y no sé cuántos y luego con las imágenes de agencia. Digo, pues no, yo eso no lo voy a hacer. Y me cayeron broncas. Y años después, en foros como este, compañeros de otros medios me han dicho, pues lo siento, Ana, pero hiciste mal. Tú estabas allí enviada especial, da igual que tú no lo vieras y que tú no estuvieras en el sitio. Tú estás ahí y dices, yo estuve ayer en Grozny y tal y no sé qué y pasó esto, y entonces ponen las imágenes de agencia. Sí, este oficio, este sacerdocio, como decía Luis hace un momento, requiere honestidad, es mi punto de vista, yo creo que de la mayoría, y eso incide, por supuesto, en la calidad de la información. Pero os voy a hacer una pregunta doble a los tres, que tenéis ya una trayectoria. La honestidad y la calidad vuestra, se supone, por eso estáis aquí. Bueno, si no, hombre, Está si no claro. perdería el prestigio. Es obvia, hombre, pero os voy a preguntar no os podéis tirar piedras. de forma genérica. ¿Cómo creéis que está de calidad la información internacional en España? Es decir, ¿el público la aprecia? ¿Tiene el mismo espacio que hace unos años o menos? ¿Está descendiendo? ¿Las nuevas generaciones creéis que les interesa la información internacional? No, yo siempre, esto lo hablo ¿Tú mucho. que eres un poco nueva generación? Lo hablo mucho con compañeros allá, que yo siempre les digo que lo que nosotros hacemos es, como decía el anuncio antiguo, el café para los más cafeteros. Esto, yo creo que tenemos que ser conscientes de que esto va para una minoría que le interesa el periodismo internacional, que por suerte queda, pero tenemos que ser muy claros. Yo ahora, por ejemplo, he estado de vacaciones, he ido a mi pueblo de La Rioja, donde nació mi madre, y tengo amigos míos de la infancia, y me dicen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? O sea, te das cuenta, les interesa cómo estoy, pero que no saben nada de lo que no entienden que la guerra está en Gaza, que yo en Jerusalén, salvo el primer mes, que fue muy tenso y complicado, luego hemos estado seguros. Esos matices no los entienden y eso demuestra que no ven la tele. Y creo que enlaza un poco con lo que dice Ana, también los medios contribuimos a esa confusión, porque luego llega cualquier periodista, se planta el chaleco, se va a la frontera de Gaza con el casco y dice, estamos aquí no sé qué, y parece que estáis jugándose la vida, cuando sinceramente no estás jugándote la vida, se están jugando la vida los periodistas palestinos que están dentro de Gaza. Yo he visto periodistas ahora mismo en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, con el chaleco. Pues es ridículo. Entonces yo creo que por ese afán de notoriedad y de parecer que estamos ahí siempre en la trinchera, jugamos esa confusión y la gente se cree que ahora mismo en Israel estamos en una guerra. No, la guerra está en Gaza y quienes están jugando el pellejo son los periodistas palestinos. Y creo que las cifras de periodistas muertos lo dicen todo. Yo hablo todos los días con el colaborador que tiene EFE dentro de Gaza, Anas Baba, y muchos días no nos puede ni mandar una crónica porque está pendiente de a qué casa se va a mudar para que una bomba no le caiga encima. Entonces,
Ese es el estado del periodismo y nosotros no podemos entrar tampoco para echar una mano. Y en la agencia EFE tiene más o menos volumen que hace años. El periodismo internacional, la información No, a ver, de un conflicto como el de Gaza. yo creo que los medios, por lo menos EFE, no ha descuidado la información internacional. Ha descuidado las condiciones de sus corresponsales, que esa es otra, porque es la tónica general. Eso sí, pero no el darle visibilidad, el darle cabida. Bueno, la agencia EFE, y aquí voy a hacer un poco de autopromoción, es el medio español con más presencia internacional. O sea, si tú ahora metes los nombres de los corresponsales extranjeros que hay en España en una urna y sacas un nombre, te va a salir seguramente de la agencia EFE estadísticamente. Hay más de 100 y pico personas de la agencia EFE dando vueltas por el mundo y el resto de medios no. Televisión Española, ¿qué tiene? ¿6 o 7, 8? No, eran 17 y se ha reducido, contestando tu pregunta. Espérate, las tengo que contar, pero están en bueno, no llegan 13, a... Bueno, 13. Pues eso. Eran 17 y se han reducido. Entonces, en ese sentido, EFE pero no ha descuidado la Creo que no hay ningún otro medio con corresponsales fijos de plantilla en condiciones en las que puedan vivir, comer y pagar el alquiler solo con el que les paga su medio. No creo que haya otro medio con 13 corresponsalías permanentes, más luego los enviados especiales. Pero todos los medios, a ver, que lo tenéis que tener muy claro, la información es cara. Por lo tanto, toda la información que nos llegue gratis, gato encerrado, la información es cara. La buena información es muy cara. Y la buena información internacional es carísima. Por todo lo que hemos dicho, porque tienes que viajar más allá de los 8,50 € que cuesta el autobús de Moncloa a Segovia. O sea, cuesta, y más la inversión, es carísimo. Hacer información internacional es carísimo. Por lo tanto, es por donde todos, también el New York Times, también el Chicago Tribune, también la BBC, que es el último gran mastodonte que queda en el mundo, es por donde recortan. Por la información internacional, porque es con diferencia la más cara. Pero recortan también presencia, es decir, Radio Televisión Española se caracteriza por dar coberturas internacionales, por tener programas como En Portada. Somos el tuerto en el país de los ciegos. Es decir, comparado con lo que éramos antes te tirabas un mes para hacer una En Portada. Yo, que he estado unos años en Portada, 10 días. A los 10 días tienes que estar de vuelta en España. 10 días. Y hace solo 10 años, podían estar 15 años, podían estar un mes para hacer una En Portada, que es lo suyo. Y ahora tienes que hacer 40 minutos, que es un largometraje, casi, 40 minutos en 10 días. Es lo que tienes, porque no puedes gastar más de 10 días. Entonces, sigue habiendo En Portada, pero se reducen los medios, que es lo que decía Sara, es decir, se reducen las condiciones en que está el personal, pero también los medios que tiene el personal. Los equipos cada vez son más reducidos, el tiempo que puedes estar el tiempo que puedes estar sobre el terreno es más corto, ¿no? Yo qué sé, la primera guerra del Golfo, que esto también es prehistoria, agosto del 91, imagínate, en la primera guerra del Golfo se pasaron desde un mes antes de que empezaran, estaban allí. La segunda, la guerra del Golfo, la de 2003, desde un mes y medio antes había gente en Qatar, en Irak, en varios sitios, porque Bush nos lleva a la guerra, Bush y Blair nos llevan a la guerra, Bush, Blair y Aznar nos llevan a la guerra, y entonces esperando la guerra, y esa gente estuvo cobrando dietas y estaba en un Sheraton de 5 estrellas por una serie de cosas. Ahora nos mandan a Ucrania la víspera. O sea, tienen que ver muy claro que Putin ha puesto todos sus miles de tanques ahí en la frontera con Ucrania por algo. Lo tienen que tener muy claro. Se pierde la capacidad, el esperar. De hecho, voy a mencionar un ejemplo que creo que tú lo has comentado antes aquí. Fran Sevilla, premio Cirilo Rodríguez, está en el jurado de esta edición. Tenía cita mañana con nosotros en el Parador para decidir este premio Cirilo Rodríguez. Y ayer tuvo que salir para Ucrania urgente, anulando reservas de hotel y de todo, porque la ofensiva rusa, por lo visto, es más fuerte
que lo esperado. Yo Pasamos creo... a Luis. Ahora me dices lo que quieras decir, pero yo te iba a Sí. decir, El País, para el que tú trabajas ahora, es un medio Es que otro debate. abre con información internacional. Ahora Sí. con Gaza supongo que te cuesta menos, pero ¿te cuesta normalmente colocar noticias? Vamos a ver, ahora no, ahora te cogen de la oreja. Es verdad que nos ha marcado mucho el ritmo digital. O sea, ahora mismo yo las piezas muchas veces que aparecen en el papel las he publicado el día antes en la web. O sea, todo eso ha sido una revolución también. Pero sí quería deciros que vivimos en una paradoja, y es que vivimos en un mundo cada vez más pequeño, más globalizado, más estrecho, más alejado de aquella monjita a la que tú le dabas los carretes en Burkina Faso, que llegaban a Madrid en avión y los revelaban, y 15 días después, que era más próxima a la cobertura que hacía Robert Capa del desembarco de Normandía, ¿no? Hoy estamos absorbidos por esta inmediatez, los directos, cada vez los medios se parecen más, es decir, en El País metemos vídeo, en Televisión Española tienen una web donde escriben reportajes, o sea, todo está Todo el mundo hace absorbido todo. por esta revolución digital. Y en esa paradoja de un mundo cada vez más pequeño, creo que cada vez somos más necesarios los periodistas de internacional. ¿Por qué? Pues porque se ha multiplicado el ruido, es decir, un tío con acceso a Twitter, a redes sociales, a WhatsApp, cree que sabe lo que pasa en Cuba estando en Alpedrete, y es un falso conocimiento de la realidad, ¿vale? Es decir, por eso somos más necesarios que nunca, aunque muchas veces el motivo o la excusa de nuestros jefes de decir, pégale un telefonazo a este, lo puedes hacer una vez, o puedes hacer dos, pero eso no nos puede impedir que nos sigan mandando a los sitios, pues a lo típico, a mancharte las botas, a oler, Y a ver. tocar, a darle voz a la víctima. Darle voz a la víctima no es lo que estamos abusando por imposición del guión, por WhatsApp ahora, porque Israel está ganando la guerra de la información. No solo está matando a los que están dentro, sino que no nos deja a los que estamos fuera entrar. Entonces, tenemos que patalear frente a esa paradoja de, en un mundo cada vez más pequeño, hay gente que cada vez nos imprime más o nos pone más barreras, ¿no? O sea, las fake news, la propaganda, somos más necesarios que nunca. Y no nos damos cuenta, pensamos que somos menos necesarios, pero no. Entonces, ¿qué pasa? Que cuesta una pasta. Mandar a un tío al Congreso de los Diputados, mandar a un tío al Bernabéu, mandar a un tío a las acampadas de Gaza en la Complutense, es accesible. Tener un tío esperando a que pase algo, o, oye, ¿qué ha atacado Irán? Dice, sí, pero lo de Irán ha sido 5 minutos. Cuando tú llegas al día siguiente ya no hay más misiles de los barbas volando por encima de Jerusalén, ¿no? Entonces, Francia se va ahora por la contraofensiva de Kharkiv. Pero, Si no avanzan, Claro, ¿por qué? Porque Radio Nacional no estaba en Ucrania. Entonces, todo este tipo de cosas, que somos víctimas de los presupuestos, de una estrategia mediática digital que lo explica todo, donde entra también la publicidad, o sea, es todo un compendio, es un compendio difícil de un modelo de nuevo periodismo que está buscando todavía su hueco, de que la gente tiene que entender que igual que hay que pagar un papel en el kiosco, tú tienes que pagar el contenido en la web. La web no es gratis. Yo puedo dejar mi coche aparcado en la calle con la puerta abierta y las llaves puestas. Eso no significa que el coche esté a disposición de cualquiera. El dueño sigo siendo yo. ¿Vale? Es decir, esto lo he visto en la web, no hay por qué pagar. No. O sea, los nuevos formatos, el digital, la gente tiene que darse cuenta de que es como ir al kiosco. Pero es muy difícil en medio de toda esta vorágine de Twitter, de las redes sociales, de las pantallas. Vamos a tardar años. Yo no sé lo que vamos a tardar. Porque grandes monstruos, creo que han superado ya el 1 millón de suscripciones como New York Times y todo esto, todavía están haciéndose a este modelo. Entonces, claro, tú hablas con el tío del saco de dinero que no está en la redacción y te dice, oye, no podemos tener a un tío en Ucrania, otro en Kabul, otro en Jerusalén. ¿Esto qué es? Hay que elegir. Y con la amenaza además ahora de la polarización, que supongo que también ha llegado a la información internacional de alguna manera.
Bueno, Jerusalén, Israel. Es la madre de todas las polarizaciones. Bueno, ahora mismo imagínate. El monotema. De todas las polarizaciones. En estos momentos, yo que te tienes que poner al día, yo también tengo 60 años, por cierto. Martín, tú aquí vas de... No tengo 60 años, yo también. ¿No? O sea, no te hagas el chulo aquí. Bueno, pues, pero estoy en redes y tienes que estar. El algoritmo se excita sobremanera, evidentemente con lo que ha sido el gran tema de polarización desde antes de que naciéramos, todos los aquí presentes, Oriente Próximo, y luego desde hace tiempo también lo es Rusia. Entonces tú dices cualquier cosa sobre Rusia y empiezan a aparecer comentarios. Y además esos comentarios cada vez desvarían más. Sí, lo que pasa es que yo creo que de todas maneras tenemos que olvidarnos un poco de eso. No, hay que olvidarse de eso, pero hay que tener en cuenta cómo hay que olvidarse, o sea, hay que olvidarse, eso no puede ser nuestra guía. Pero es un canario en la mina. Claro, o sea, lo que excita al algoritmo, porque al fin y al cabo el algoritmo lo ha creado alguien. Ese alguien ha decidido de qué quiero que se hable, qué quiero que genere réplicas. Y entonces, decirte, ese es el Oriente Próximo es el tema máximo de polarización. Las dos guerras actuales son de una polarización brutal, brutal. Y yo que he vivido en Rusia, que he sufrido Rusia, que acabo de volver, que he estado en marzo en Rusia, o sea, de verdad, la izquierda... O sea, yo entiendo que hay una extrema derecha que le va a Putin porque mola, el líder autoritario, nacionalista, bien. Esa lógica la entiendo. La lógica de la izquierda, que cree que Putin es de izquierdas y que está a favor de los movimientos de liberación, a mí que me lo expliquen, porque de verdad, yo llevo yendo a Rusia desde el año 90, y de verdad que yo eso no lo he visto. Que le pregunten a los chechenos... Sara. Respondiendo a tu pregunta, polarización, creo que hay lugares y contextos que se prestan a la polarización y otros que no. Yo, por ejemplo, por supuesto era en Jerusalén, sí, ahora podemos hablar más de ello. Yo fui corresponsal 4 años en Cuba. Polarización absoluta. Cuba despierta pasiones. Venezuela. Venezuela. Pero el Cuba desde el punto de vista como más histórico, como la cuna. ¿Eres pro Castro o anti Castro? ¿Eres pro revolucionario o antirrevolucionario? Y es lo mismo que pasa con Putin. Y Putin. La izquierda que hoy sigue justificando Cuba, pues mira, lo siento. Yo he vivido 4 años, mi marido es cubano, acabo de venir de estar 15 días en Cuba y eso no... Entonces, si tú criticas, entonces el hablar de, pues pasa esto, no, es que tú eres de derechas, no, es que contar qué pasa en un lugar, contar que en Cuba ahora mismo la gente sigue sufriendo 5 horas de apagones, que no se encuentra azúcar, que no se encuentra arroz, que los precios están desbocados, eso no es ser ni... a todo se le pone un cariz político y hay cosas que no la tienen. Eso es la vida de la gente. Es contar lo que está pasando y contar el fracaso de un modelo. Nuestro trabajo muchas veces son los grises. Claro, y los matices. Los puñeteros grises. Perdona, Luis, incluso Israel. Israel. Que aquí a mí me dirán, por supuesto lo que está ocurriendo en Gaza es horroroso, pero tienes que entender un poco a la sociedad israelí para poder contarlo. Y no digo justificarlos, pero cuando tú estás ahí, entiendes cosas que pasan. Entiendes qué mecanismo social mental les lleva a una mayoría de israelíes a justificar lo que está ocurriendo en Gaza. Y yo no quiero decir que yo esté de acuerdo con ellos, pero quiero decir que lo entiendo. Y muchos de estos periodistas paracaidistas que llegan a Israel se quedan en la superficie, es que apoyan Gaza, no sé qué. No, tienes que entender el porqué. Pues bueno, es que todo israelí tiene un primo, un tío, un vecino que está en el ejército, que a lo mejor lo han matado en Gaza, que no sé, entonces que lo mataron el 7 de octubre. Ha sido algo muy visceral y insisto, yo no hablo de que haya que justificarlo, pero tienes que ponerte empatía. Es que la base de nuestra profesión es empatizar con todo el mundo, hasta con Putin si quieres. O sea, no justificar. Yo he escrito un libro tratar de ponerte en el lugar del otro y de entender por qué ve las cosas así. Y no quiere decir que tú necesariamente las veas así. Y eso es algo que no se hace tanto en el periodismo. Luis hablaba de grises.
Sí. Explícalo un poco más. ¿De qué las Los grises. Claro, en mitad de la polarización, en mitad de las redes sociales, a todo esto yo uniría, por ejemplo, la figura de Trump. No, esto cuando hablamos del hachazo. De las fake news. Yo pongo el hachazo en medio y tú o estás aquí o estás aquí. Como periodistas nosotros tenemos la suerte de ser un electrón libre que damos la vuelta por donde nos da la gana. Es verdad que no siempre podemos, pero es muy bonito poder navegar. O sea, una de las mejores historias que he visto de la guerra de Ucrania la hizo Manel Alías en el Donbass para TV3. Efectivamente. Puñetera envidia. Efectivamente. De... Y puñetera envidia que le dejaran una crónica de 3 minutos. Entonces, hostia, estamos 3.500 tíos a este lado, la mayoría de los que hay en Donbass son blogueros, Russia Today, y este tío como antiguo corresponsal en Moscú, tal cual, ya, me voy a Donetsk, me voy a tal, a la... Joder, y ahí tú dices, yo ahí no puedo competir con Manel Alías. Con esa pieza no puedo competir porque está donde a nosotros nos gustaría estar, pero no podemos porque evidentemente el conflicto nos impide cambiar muchas. Mi madre me decía muchas veces, oye, ¿cuándo vas a Mariupol? Mi madre me preguntaba, ¿tú no vas a contar lo de Mariupol? Y digo, no puedo contar lo de Mariupol, mamá. Digo, yo no puedo entrar en Mariupol porque estoy en este lado y no podemos. Entonces, esos grises de que nosotros teníamos referencias de tal, bueno, pues que dejen entrar a Manel Alías está guay. Está guay. Eso no significa que podamos igualar el acceso que tenemos en la parte de Ucrania a la parte que está bajo control ruso. No es igual, ¿vale? Entonces, de la misma manera que Sara entra en Gaza, a mí no me quieren ver, a mí y a mi medio no nos quieren ver en Gaza ni a la legua. ¿Por qué? Bueno, a nosotros, que me lo dejaron caer. Estás aquí, bueno, porque por Latinoamérica. Claro, ¿qué pasa? Porque EFE tiene clientes en Latinoamérica, pero no nos hace gracia. Es muy complicado contar Gaza cuando vas de la mano del blindado de Israel. ¿Qué pasa? Yo dije en Madrid, si nos meten hay que decir que sí. Y ya luego vemos cómo escribimos la historia para no dorarle la píldora a los que nos han metido, para tratar de ser lo más honestos posible. Esos grises hay que contarlos. Hay gente que dice, tú no te puedes permitir el lujo de entrar con las tropas invasoras a Gaza. Yo voy a entrar con las tropas invasoras a Gaza. Lo que voy a hacer es contarlo de la mejor manera posible, de la forma más honesta. Bueno, efectivamente. Pero decir una cosa, EFE ha entrado 2 veces, una vez entré y otra vez entró otro compañero. Y es verdad que lo mío era un túnel y tal, era como una cobertura más fácil. Era contar que habían descubierto un túnel y lo que creían que habían hecho ahí. Otro compañero entró al hospital Shifa cuando el primer asedio de Israel y él escribió la crónica y en un segundo párrafo ponía que habíamos entrado empotrados con el ejército y habíamos tenido acceso a lo que nos habían llevado. Pero le dejaron entrevistar a gazatíes que se estaban yendo del hospital. O sea, que a veces que entres con un ejército no quiere decir que solo vayas a hacer propaganda. Ahí está tu pericia y tu oficio. Y tu honestidad. Por citar a una premio Cirilo, por citar a una honorable premio Cirilo, cuando Rosa Calaf estaba, no sé si en Pekín o todavía estaba en Hong Kong, o sea, en Corea del Norte, que es como está alicatado, no es un país alicatado y de vez en cuando abren una espita y dice, va, que vengan aquí porque vamos a montar una coreografía de esas incomparables y que vengan aquí, ¿no? Y entonces, bueno, pues entró Calaf, entonces... y luego han entrado otros. Y yo siempre digo, claro, ahí se nota cuando alguien quiere hacer periodismo honesto y trata a la audiencia inteligentemente. Porque entonces, claro, ella podía ir, porque además iban aquello con el minder, ¿no? Que dicen en inglés, que es que te ponen ahí como uno al lado, que es el que te va pastoreando y te dice, no, aquí no puede entrar, no, con esta persona no hable, no hable con nadie de la calle, no sé qué, no sé cuántos. Y ella... en su texto y en sus apariciones a cámara, eso lo contaba. Mire, yo quería hablar con un señor que cruzaba la calle, pero no me han dejado hablar con él. Entramos aquí, dice que evidentemente esto es todo fake, lo han puesto para nosotros y no sé qué. Dice, y bueno, el que nos pastorea lo pone por encima y no sé qué. Entonces, era una portada, hecho todo con una ironía. Claro, para eso la ironía no está al alcance de cualquiera. Hay que ser inteligente y hay que dominar el lenguaje para poder escribir irónicamente. Estaba hecho con una distancia y con una ironía que tú decías,
Vamos, fue una portada en el que fue pastoreada todo el rato, pero demoledor, absolutamente demoledor. Bueno, que felicitan a la Calaf y al Minder. Exacto. Porque le dicen al Minder, mira, no ha hablado con el hombre, exacto, pero no se está dando cuenta de que está mostrando la mierda del Minder. Exacto. Bueno, son ejemplos de periodismo. Llevamos 75 minutos, podríamos estar 3 horas, pero yo creo que es el momento de que el público, quienes estéis aquí, hagáis las preguntas que consideréis. Hola. No, nada, que yo quería preguntar un par de cosas. Es un poco así, pero bueno. Tienes libertad para decir lo que quieras. Vale. Estáis hablando mucho de que realmente este oficio no se está tratando bien de manera económica y quería preguntaros más o menos cuánto gana un corresponsal de guerra cuando va, por ejemplo, a una zona, por ejemplo, Rusia, Ucrania. Sí, se le paga más por el riesgo de poder morir, por el riesgo de hacer el sacrificio y de ir ahí. ¿Y cómo lo vais viendo si esto va a mejorar o no? Porque cada vez están habiendo muchísimas más tensiones. Sobre todo, ¿Perdona, muchísimas más? Tensiones, porque bueno, está África, la línea del Sahel, luego también está la frontera del Mar Rojo con Yemen, que luego también China con Taiwán, también Ecuador. Y claro, ¿cómo vais viendo esto? Si cada vez están habiendo más tensiones, ¿esto puede ir a mejor? O sea, los corresponsales de guerra pueden tener a lo mejor una mejor imagen cada vez que se vayan empeorando a lo mejor las cosas, ¿o cómo lo ves? Gracias. Bueno, te hablo por mí. En mi caso, yo no cobro nada, ni más ni menos, por estar en ningún conflicto. En la agencia de EFE hace unos años hubo un ERE, algo así, creo, había un plus de peligrosidad que es una quimera que alguien cobró en algún momento. Yo creo que mi generación y unas cuantas antes nunca lo vimos. Yo estaba en Ucrania, no me lleva un céntimo más y ahora mismo yo cobro el mismo sueldo que cobraba hace un año antes de que hubiera guerra. Y sobre lo que preguntabas de los conflictos, bueno, yo creo que siempre hay conflictos en el mundo que van moviéndose, pero sí que creo que los periodistas freelance han tenido, entre comillas, una buena racha, porque Ucrania ha tenido mucho impacto mediático y cuando estaba bajando llegó la guerra en Gaza, que también les ha dado trabajo. Pero si tú hablas con... Entonces ahora hay una nueva generación de freelance que están viendo que las cosas se mueven y yo que ya soy un poco más mayor que ellos y he conocido a los freelance de más o menos de mi edad que fueron a Irak, que fueron a Siria... No vendían tantas historias como han vendido Ucrania o Israel. O sea, fue duro. Yo conozco mucha gente que lo ha pasado muy mal de freelance. Entonces, yo no sé si estos últimos 2 años han sido excepcionales o se podrán alargar, pero sí, antes de Ucrania, el freelance de conflictos, sinceramente, lo estaba pasando bastante mal. A ver, en televisión española todavía existe el plus de peligrosidad, y es lo único, ¿no? Y luego, otra historia es eso, el señor que tiene la saca con la pasta que decía Luis. Otra cosa es qué computa como peligrosidad, Porque, o sea... Sí, eso es un debate. Exacto. Ucrania, irte ahora a Kharkiv / Kharkov, evidentemente es peligroso. Pero estar en Jerusalén, ¿es peligroso o no es peligroso? O estar en Leópolis. Exacto. O estar en Leópolis, ¿es peligroso o no es peligroso? Esa es otra. Y luego eso tiene una pequeña parte, a mí me parece bien que exista, pero luego hay una pequeña parte, porque somos humanos, entonces hay quien quiere ir a muchas guerras porque quiere la pasta. Y quiere ir a muchas guerras porque quiere la pasta. Y entonces a veces no van a las guerras los que más saben de eso o los mejores sobre el terreno, sino que van los que más aprietan y los que más presionan porque quieren la pasta. Con lo cual, también, o sea, el periodismo es una cosa muy idílica, muy no sé qué, y también es una cosa muy mezquina. O sea, tiene las dos caras. Sacerdocio y mezquindad van en carriles paralelos. Luego yo también creo, conflictos ha habido muchos. Es que la Guerra Fría era fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El resto del mundo estaba patas arriba y África estaba patas arriba. Había guerras por todas partes, porque eran guerras por terceros, ¿no? Que
en parte y un poquito, y hay toda una tesis de, podríamos hablar si Ucrania entraría en esta Irán y Israel llevan cuánto tiempo llevan Irán, Israel matándose, enfrentados, pero en casa de otro, ni en Teherán ni en Tel Aviv, ¿no? Entonces, lo único es que además, es que como decía Luis y como también entroncando con antes la sesión de antes, la tecnología y todo va tan rápido y el mundo se ha hecho chiquito. Y entonces ahora nos enteramos de todo, o creemos que nos enteramos de todo, ¿no? Y por cierto, y como sois una generación que según las estadísticas, cada vez más os informáis por TikTok. A ver, vamos a ver, ojo, Y yo, como es aquello, a la vejez viruelas, te tienes que reinventar y te tienes que adaptar. Y lo mismo que un día aprendiste un poquito de informática para moverte con el ordenador, pues que te dicen que cuentes algo en TikTok, tú lo cuentas en TikTok. Pero si ya una crónica de televisión que va a un ritmo más lento que TikTok, es imposible que en un minuto y medio, te contemos una cosa compleja. O sea, lo que yo, por ejemplo, intento es mandar una idea, máximo 2, un par de ideas, que se les queden estas 2 ideas. Pero yo no les puedo contar este conflicto, yo no les puedo contar esta crisis de gobierno, o yo no les puedo contar las complejidades de esta sociedad en un minuto y medio. Es imposible. Les puedo dar 2 ideas y luego que busquen. Si les interesa, que busquen. Bueno, pues en TikTok lo mismo. Porque encima en TikTok se habla todo mucho más rápido, no sé qué, y los impactos es todo mucho más rápido. No, por favor. Yo estoy en TikTok y yo veo vídeos de TikTok y el Washington Post ha hecho una apuesta espectacular porque ha cogido, o sea, hace una cosa completamente distinta a la que hace en sus canales de vídeo y en sus otras plataformas. Está muy bien, pero eso no basta. Eso no basta. La información es muy compleja y la información internacional es mucho más compleja porque mueve claves con las que no estamos familiarizados. Luis, si quiere, sí. Yo gano como enviado especial trabajando 15 o más horas diarias, lo mismo que echando las 7 horas en Madrid. No tengo plus de peligrosidad, no tengo ni siquiera dietas. Es decir, yo sí paso gastos de las comidas y todo esto, pero no compañeros que hacen dinero con las dietas, yo no tengo esa posibilidad. Y bueno, pero tengo una profesión muy bonita, lo reconozco, pero evidentemente con eso no me pago extras de la hipoteca ni del mercado. Yo lo hablo con mi hija cumple 18 este año, está ahora liada, que si la EBAU, que si no sé qué. Entonces, los periodistas que se están planteando decir, oye, ¿cómo nos vamos a plantear nuestra vida? Porque esto no es vivir del romanticismo, de lo bonito, de ejercer y de ir. Tenemos que ir al Mercadona, tenemos que pagar el alquiler o la hipoteca, hacer una vida en familia si nos gusta, comprarnos un coche o derecho a irnos de vacaciones. Aquí hay que tratar de compensar, o sea, no es decir, oye, me voy a Jerusalén que hay 314 envíos especiales por kilómetro cuadrado, o trato de hablar con un medio al que le pueda interesar internacional en alguna parcela en la que nadie vaya a ir. Vamos a ver, yo le digo a mi hija, tú te tienes que levantar cada mañana y tratar de conseguir un empleo que te dé dinero y que te guste. O sea, yo en mis tiempos no pude cometer la locura de estudiar historia del arte, que era lo que más me gustaba. Y seguramente sea un proyecto que haga de mayor, porque todavía no soy mayor. Entonces, algún día estudiaré historia del arte. Entonces, evidentemente, no podemos vivir del romanticismo ni del aire. ¿Tú quieres ser periodista? Sí. ¿Que te gusta más la prensa internacional que el narrar los partidos del Segovia? Vale. Pero no podemos vivir del aire. Tenemos que tener un proyecto realista, adaptado a la coyuntura actual, que, perdonadme la expresión, es muy cabrona. ¿Vale? Entonces, es verdad que hay compañeros que han ido a tumba abierta a conflictos las primeras semanas, yo me acuerdo, de Ucrania, y han salido a los pocos días porque se les ha acabado la pasta y no han conseguido vender ni media foto. Entonces, 2 o 3 batacazos de esos
bastan para que tú te quedes en tu casa y digas, hay que buscar otro proyecto. Entonces, es verdad que hay que tratar de equilibrar la balanza entre qué queremos hacer, qué nos gusta y qué huecos hay en el mercado. Pero no solo en periodismo, en todo, en la vida. Eso forma parte de la vida, porque desgraciadamente, pues eso, tenemos que ir al supermercado, tenemos que comprar muebles, tenemos que... Ocio y vacaciones también, porque muchas veces decimos, oye, no, tú no puedes irte a Kabul, invertir 2.000 y ganar 2.000. No, porque entonces vuelves igual. ¿No? No, y luego, perdona, y luego es que se convierte en una aventura de juventud, porque tú te puedes plantear estas opciones con 20 y pico años, bueno, pues me voy con el ahorrado, me voy, vendo esto, cubro este gasto, no sé qué, pero a lo mejor llega un momento de tu vida que tienes 32, 35, 38 años y tienes una pareja y te apetece tener una casa y te apetece formar una familia. Entonces, olvídate, tú no puedes dedicarte a eso, aparte de logísticamente y la conciliación, porque económicamente tú no te lo puedes permitir. Tú no puedes estar trabajando para cubrir la siguiente aventura que vas a hacer. Tú necesitas vivir y necesitas pensar en la cotización y en cuando te jubiles. Y eso es verdad que con 25 años no lo piensas. Pero yo, por ejemplo, lo empecé a pensar hace unos pocos años. Y dije, bueno, pues entiendo que por qué no hay freelance, porque todos estos freelance aventureros que nos encuentran, que hablo de ellos con profunda admiración, que yo me encontré en Ucrania y que me encontré en Israel, son jóvenes. Criticamos las empresas. No que a nos ellos. explotan. A mí me parece que el entusiasmo que tienen me parece admirable. Y de hecho, yo que he tenido que renovar equipo ahora en EFE, he tirado de esos freelance, porque les vi un entusiasmo y unas ganas de eso que me parece admirable. Pero me parece vergonzosa las condiciones. Bueno, van a ser Más casi la preguntas, una. más preguntas. Vamos a dejar una última pregunta y terminamos. Se va a dar. ¿Alguien Ahí más hay una quiere? chica. ¿Por allí? Y luego aquí Martín. Hola, vale. Bueno, tengo dos, pero son cortas, yo creo. La primera es, ¿en qué medios os informáis vosotros? En plan, nombres de medios que sean objetivos o que os gusten, o que a lo mejor no, o sea, a lo mejor admitís que no os informáis en medios 100% objetivos o porque... Sí, eso. Acércate más el micro. Y, bueno, si me podéis responder a esa y luego... Sí, ¿con qué medios os informáis vosotros? Nombres, medios de... Bueno, Y la segunda, pero la segunda eran dos, ¿no? Sí, La pero pregunta rápida. después, la son pregunta como después. distintas. Vamos a, primero respondemos a esta. luego a la Mira, otra. yo voy a romper una lanza de un proyecto de compañeros de Internacional Bien, que, por ejemplo, que es 5W. bien. Segundo la 5W son colegas solventes que están nadando a contracorriente con una empresa pequeña, arañando suscripciones. Y yo hace 4 o 5 años dije, ¿dónde voy? Entonces, yo me acuerdo que yo pedí de regalo de Reyes Magos una suscripción a 5W. Y esa fue la puerta que me abrió a mí a seguir con esta suscripción. Yo he recibido esos Creo que es un regalos. proyecto pequeño, pero a la vez grande, porque consiguen enviar a compañeros a sitios, le dan importancia al diseño, a la imagen, editan libros, hacen eventos, en una coyuntura, ya digo, muy difícil. Por ejemplo, te doy ese nombre como medio ahora mismo, que puede ser un poco tangencial y que es un proyecto muy autóctono Bueno, pero es de verdad España. que para el día a día publican un reportaje mensual. Yo para el día a día Yo- pues te voy a dar 3 recomendaciones. El País, Televisión Española y la Agencia EFE. Información rigurosa, imparcial, La tratada... agencia EFE, que se proyecta luego en muchos otros medios. Claro. Bueno, De hecho, si tú abres cualquier periódico regional en donde sea, vas a leer probablemente crónicas de la agencia EFE, pero ahí tienes 3 ejemplos en España. No te tienes ni que ir al New York Times o a la BBC, que también. Yo, por deformación, como me toca, tengo varios campos en los que tengo que seguir, porque son, en teoría, mis zonas de conocimiento y de las que tiran de mí en momentos en los que hace falta contexto, más análisis o algo, pues me voy lo más que puedo al periodismo de esos sitios. Entonces, claro, yo estoy suscrita al New York Times, estoy suscrita al Washington Post, estoy suscrita al New Yorker, estoy suscrita
a Le Monde, no estoy suscrita a Le Figaro, como he dicho antes, désolé, Sí, pero estoy suscrita a La República en Italia, estoy suscrita por una cuestión también de activismo, que en teoría no deberíamos ejercer los periodistas, pero como me lo pidieron, yo lo hice, al Kiev Independent, que es el periódico que, aunque sea debajo de en unas catacumbas, sacan y tal. Evidentemente, la prensa británica, yo creo que soy la falsa alemana, a pesar de mi nombre, ¿no? Entonces, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, tirando de inteligencia artificial, también procuro echarle un ojo, pero claro, lees en función de aquello de lo que te tienes que alimentar, ¿me entiendes? Porque entonces de repente pasa algo, hay una crisis de algo y dices, es que esto se llevaba cociendo, porque tú ya llevas tiempo viendo eso y dices, a ver, que no ha caído este gobierno porque sí. O, claro, por ejemplo, medios que no son nada objetivos, pero de vez en cuando, a pesar de que los tenemos censurados en Europa desde las sanciones hace 2 años a Rusia, no puedo seguir la televisión rusa a diario, pero hay maneras, a través de cosas que ponen en las redes usuarios que están en Rusia, y puedes ver los delirios que salen cada noche en prime time, en hora punta, en sus supuestos informativos ahí. Y entonces, claro, dices, pues sí, pues iba a invadir Ucrania, o mañana pasa algo, o que Prigozhin le iba a echar un pulso a Putin. Si veías eso, es decir, que a veces, o sea, por una parte intentas buscar medios, si no objetivos, por lo menos, digamos, fiables, no digamos objetivos, digamos, fuentes fiables, que sabes que no te van a poner ahí cosas sin datos, vuelvo a lo que decía antes Mathieu. ¿Qué datos hay detrás de eso? Bueno, pues medios fiables, porque basan su información en datos, pero luego también a veces te interesa ver, ahora no, por ejemplo, bueno, pues ver qué cuenta Al Jazeera y qué cuenta en medios israelíes. Sí, ¿no? hombre, yo creo que como corresponsal tienes que leer de dónde estás. Exacto. Lo que yo ahora consumo prensa israelí y prensa palestina. Cuando estaba en Filipinas, la prensa filipina. Lo que tienes que tú ser consciente es que cuando en esa prensa hay un sesgo muy claro, tú ser consciente, y a veces te interesa. Te interesa ver cómo es, en este caso, el sesgo palestino y cómo es el sesgo de la sociedad israelí menos crítica, porque si leo a Haaretz, ya sé que Haaretz pues, va a ser dentro de todo... Nadie piensa como Haaretz en el Por eso está, pero sé, pero sé que eso no es, sé que Haaretz no es representativo. Vamos a ir terminando, porque se nos echa el tiempo encima. Y Martín quería decir algo, ahora dice que no, pero yo creo que Martín... ¿No? Ante todo. Bueno, ya sabes que hay quien dice que para ser buen periodista hay que serlo, y hay quien dice lo contrario. No, Kapuscinski no tenía razón. Kapuscinski no tenía razón. Una chascarilla de un compañero vuestro de hace años en Bosnia que va a un sitio y dice "Anybody speaks English and has been raped". Eso como introducción. Yo he vivido una vez en mi vida algo parecido al horror en el País Vasco. Ahí había un amigo de un asesinado y yo estaba tan impactado porque para mí era algo total que lo primero que hice fue darle el pésame. Y todos los compañeros alrededor como si se hubieran olvidado totalmente que este era una persona que acaba de perder un amigo que estaba allí ya siendo muerto. Y me pregunto, vosotros tenéis que ser otra madera que yo. Pero seguís siendo buenas personas. Es algo que nos tenemos que recordar cada día cuando te levantas en un sitio de estos, que eres persona, ser humano, padre, hijo, lo que sea, antes que periodista. Es verdad que los 2 últimos conflictos que yo he cubierto son, por un lado, el Oriente Próximo, palestino-israelí, que están muy acostumbrados desde hace varias décadas a que tú accedas a las víctimas en entierros, en funerales, a las familias. Y en la sociedad ucraniana me he encontrado con gente que en muchos casos se ha encontrado con un conflicto
que nunca pensaban después de la Segunda Guerra Mundial y tienen una resiliencia y una dignidad acojonante, tremenda. A mí es muy raro que alguien me haya dicho no fotografíes esto, no tal. La cámara de fotos hace mucho más ruido que la libreta y el bolígrafo. Aún así, no podemos olvidarnos de que llevar una cámara de fotos en una guerra y ser extranjero te da derecho a hacer lo que te dé la gana. Es decir, tenemos que seguir manteniendo unos códigos que se desarrollan con la psicología del fotógrafo, es decir, de entrar en un sitio, pedir permiso, que basta con una mirada. Lo que tú dices del País Vasco, ¿no? Es decir, la mano en el pecho, que te vean quién eres y qué haces, y eso ya es como la puerta de entrada a decir, oye, yo no entro aquí como elefante en cacharrería, es decir, ese derecho te lo tienen que dar ellos, no te puedes olvidar, nunca, pero sea en una guerra o sea en una casa de un pueblo donde vas a informar de la sequía. Es decir, que tú lleves una cámara o un papel que te diga que eres periodista no es la patente de corso de que tú tengas. O sea, nosotros tenemos que ganarnos el derecho a que nos cuenten cosas. Que es verdad que luego tenemos el lujo de poder escuchar a estas personas que son las bases de nuestras historias. Pero está una cosa antes que la otra. Es decir, la cámara no es aquello que me da mi derecho, no. No, y menos en un lugar privado. O sea, yo solo puedo discutir en una manifestación, en un lugar público, pero en un velatorio, Dios bendito, no podemos. Y no podemos olvidarlo. Y eso forma parte de... Y luego, yo te voy a reconocer, yo en Ucrania hay varias veces que me he venido abajo. Yo he acabado llorando, con mi colega dándome el abrazo con el chaleco y el casco, porque yo veía en el visor de la cámara a mi madre y a mis hijos. Y no es malo. No es malo. Simplemente que te pone los pies en la tierra. No podemos, una guerra no te convierte en Superman. Es verdad que tenemos que ser conscientes mi mujer es psicóloga, ¿vale? Y no es malo reconocer que puedes estar en un periodo de estrés postraumático. O sea, creo que es algo que ya estamos cada vez más familiarizados con eso, ¿no? El superhombre que se levanta por la mañana y merienda a 2 niños palestinos con mantequilla. Eso cada vez es menos habitual, ¿vale? Y luego forma parte a la hora de poder contar las historias, la empatía. O sea, yo si pienso en mi madre comiéndose un plato de lentejas, viendo el telediario, en eso tengo que pensar, ¿vale? O sea, no podemos olvidarnos nunca, por muchos años de profesión, por mucho que hayamos visto, por mucho que hayamos vivido, yo siempre digo, el viaje que vuelva sin impresionarme o sin darle vuelta, yo no volveré a hacer la mochila. Nunca más. Nunca. Eso es necesario. Pero no por nosotros, por nuestro trabajo. Por las personas sobre las que escribimos. Yo distingo entre aquellas personas a las que tengo que acercarme por mi profesión, que tienen un cargo, una posición, un algo en el que en el cargo y en el sueldo les va que yo sea impertinente con ellos y que yo les moleste. Entonces, estoy en un sitio y viene, yo qué sé, un oficial de un ejército, o viene un policía, o viene el presidente o el alcalde de un sitio, oiga, ¿usted qué está haciendo aquí? O se pone borde conmigo, yo pa' borde yo. ¿Me entiendes? O sea, pa' borde yo. ¿Qué tal? O sea, yo distingo, hay una serie de gente con las que me las tengo que ver en esta oficio, que en el cargo y en el sueldo le va que yo sea impertinente y que no me ande con contemplaciones con ellos y que intente, como dicen en inglés, push the envelope, ¿no? O sea, ir the extra mile, ir empujando el cordón que mi tarea es, ese cordón que ellos me ponen, yo lo voy a estirar. Y luego gente que simplemente la vida, las circunstancias, la han puesto a tiro de mi trabajo ese día. Entonces yo puedo decir, estoy a punto de jubilarme, puedo decir, yo nunca
he sacado en cámara y nunca le he puesto el micro a alguien que no me ha dado su permiso. Nunca. Siempre es, para no asustar, porque imagínate, si una cámara de fotos asusta, imagínate Una Betacam. 3 personas, en fin, imagínate ahí con tal y el trípode y no sé qué. Entonces digo, quedaros aquí un momentito. Entonces yo me acerco, la empatía. Pues a veces, yo qué sé, pues a veces es, si son señoras mayores, yo qué sé, coger la mano. O sea, la de manos que yo he cogido. Y a veces te tienes que estar, a veces me he estado media hora hablando con esa persona, porque esa persona a lo mejor es no, y un no rotundo. Vale, pues si es un no rotundo, tal. A lo mejor es un no, pero ves que ese no, bueno, se puede negociar, y entonces tienes que negociar ese no. Y a veces simplemente acercarte, darle la mano, esa persona se te desahoga y ves que necesita desahogarse un poquito antes de que tú la agredas, porque es una agresión. Tú estás acostumbrada a ir con una cámara por todas partes, pero esa persona no. Y hay gente que te quiere hablar así entre tú y yo y con la cámara limpia y tienes que respetar sus límites. Yo te digo, Kapuscinski no tenía razón, está por ver si... Kapuscinski no tenía razón. Mejor dicho, no se puede ser buen periodista, pero se pueden hacer buenas crónicas periodísticas siendo una auténtica basura de persona. Y yo he conocido muchos y algunos son muy famosos. Sara, ¿Pero son buenos periodistas? Han hecho buenas crónicas. Mira, Es que yo creo que no es lo mismo. Han hecho buenas crónicas. Yo creo que no es lo mismo. Yo creo que hay que ser buena persona para ser periodista y yo creo que lo soy, o por lo menos lo intento. Creo que tenemos que entender que nuestro trabajo es uno más, que no salvamos vidas, y que, bueno, creo que el periodismo es imprescindible, pero yo personalmente no soy imprescindible. Entonces, que alguien que quiera hablar contigo, lo primero es gracias por atenderme, te está dedicando tiempo y eso para mí es la puerta de entrada. Y a partir de ahí, pues ya vemos y bueno, ya tienes que respetar los límites que te ponen, oye, por favor, esto no lo cuentes, esto no sé qué, y tienes que entender que, por ejemplo, en contextos como estamos ahora en Ucrania, yo me emociono sobre todo, lo que decía Luis, entrevistando a gente mayor que sufrió la Segunda Guerra Mundial, que se fueron del Donbass y que se han visto de repente solos, gente que, o sea, esas historias. A mí me acuerdo que estuve en Bucha y la gente decía, ¿y no te impresionó ver los muertos por la calle? Pues a mí, sinceramente, bueno, a mí personalmente ver un muerto en la calle no me impresionó, me impresiona el relato, me impacta, me emociona y me hace decir, ¿qué hago? No sé, o me reconcilia con mi trabajo a veces escuchar a la gente y esos, los testimonios. O el familiar de un rehén, o las víctimas de los kibbutz, porque, bueno, lamentablemente, pues ya digo, conseguir el testimonio del palestino ahora mismo en Gaza es más difícil, pero las historias de los kibbutz también son tremendas. O del familiar que tiene un rehén dentro, son tremendas esas historias también. yo siempre digo que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Sí, totalmente. Claramente. Y Totalmente. yo en el caso de Ucrania, es verdad que llevábamos semanas, meses buscando un scoop que era la entrevista de Zelensky. La entrevista de Zelensky nos la da al País, a Cristian Segura y a mí en noviembre del 22. Hacemos doble página, portada, magnífico. Y yo le digo a Cristian, esto es una puñetera historia más. O sea, Zelensky es un personaje muy importante, no se ha fugado a la afgana con un helicóptero del ejército estadounidense, se ha quedado, muy importante, pero lo siento, para mí es una más, ¿vale? Con lo cual yo al día siguiente de la entrevista me fui a Kharkiv y seguí trabajando con los que creo que son también igual de importantes protagonistas de esta historia, ¿vale? Y fue una historia importante porque todo el mundo queríamos tener una entrevista con el presidente del país, y era la primera que se daba para un medio español, muy bien. Pero yo no quería que eso se convirtiera en una especie de niebla o de nube de objetivo cumplido. Digo, no, esta es una etapa más en esta guerra, que yo siempre cuando en el currículum, yo antes de poner mi nombre y tal, tengo siempre una frase, y es que yo he estado con presidentes, con papas, con estrellas del deporte, de la literatura, pero siempre me quedaré con el hombre de la calle. Sí, sin duda. O la mujer. ¿Vale?
o la mujer. Sí, bueno. El hombre o la mujer de la calle. Pues nos quedamos con esa última frase. Podríamos seguir mucho más tiempo, Pero mi pregunta- pero el tiempo manda. Pobre, le hemos dejado. ¿Quién se va a quedar con las ganas? A la segunda. ¿Ves? que si Yo no- sabía que si no las hacías las Por dos una favor, tacada... sed breves y además han Vale. preguntado. Venga, ¿eh? yo que soy. Vale, si eso respondéis en una frase y ya está. Sí. Pero era que, ya que la relación que tenéis con las noticias malas, ¿qué opináis del constante bombardeo que hay de noticias malas, que te despiertas y ya como que tienes todo el rato pues que están pasando cosas malas y si eso, o sea, a mí personalmente me configura en el día a día como afronto también, o sea, si nada más despertarme lo único que recibo pues son cosas de estilo. Pero ¿te Las refieres, buenas- ¿te las refieres a buenas noticias, no son noticias. a noticias españolas? ¿O Bueno, en ¿Y tú general, más ¿verdad? de los políticos? O... No, o Mira, sea, te, sí. te respondo muy brevemente. Yo creo que las noticias malas hay que contarlas porque son cosas que están pasando. No podemos no contar que hay una guerra en Gaza, no podemos no contar lo que está pasando en Ucrania, no podemos no contar que hay gente que se muere de hambre en un montón de sitios. El mundo tiene que verlo porque si no vivimos en una especie de anestesia mental viendo TikTok y viendo telenovelas que no, me parece que es vivir ajenos a la realidad. Creo que el contexto español, del que por suerte yo estoy un poco ajena, A los tres es aquí. totalmente tóxico y corrosivo y creo que eso ya entra en el campo de la polarización, de que todo son malas noticias, pero creo que hay que ponerlas en otra dimensión y entender que responde a unos intereses y a una polarización interesada por los propios medios también, para alimentar tertulias, pero que no podemos comparar el ruido mediático o el ruido que genera la política española o Trump y Biden con no contar cosas malas que pasan en el mundo. Creo que son dos cosas diferentes y que eso no podemos dejarlo de contar. Yo escucho muchas veces el portavoz de Renfe que se queja, dice, coño, 300 trenes ayer y estos cabrones de periodistas solo cuentan el que ha llegado tarde. Y los otros 299, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro, tú vas, por ejemplo, los compañeros fotógrafos que van a una corrida de toros. Está el fotógrafo taurino de toda la vida, especializado de la revista Aplausos o de Botán, que van a coger el pase de pecho y tienen al de al lado y dice, este cabrón no va a hacer una foto hasta que no lo coja. Hasta que no le meta una corna al torero y haya aquí algo malo, no va a ser la fotonoticia. Bueno, son distintas formas de ver la realidad. El portavoz de Renfe quiere que tú titules ayer martes llegaron 299 trenes en hora. Eso forma parte un poco de la fiscalización que nosotros como medio de comunicación tenemos que hacer. O sea, si un alcalde lleva 20 años sin robar y en el año 21 roba, en el año 21 ha robado. Con el espíritu que creo ahí detrás de tu pregunta, un caso concreto y solo nos tenemos que retrotraer 4 años, la pandemia, el COVID. Yo, que pasé por una circunstancia bastante dura, hubo un momento que llamé a la tele y les dije, además de decir todos los muertos que hay en el día, hoy han muerto 500 no sé cuántos, hoy han muerto no sé cuántos, por favor, empezad a dar noticias de gente que sale de la UCI, de gente que sobrevive a una hospitalización. Digo, porque si no, nos vamos, digo, yo la primera, a la mierda y no veo ningún telediario más. Y luego dimos buenas noticias. Las noticias de las vacunas eran buenas noticias. Cuando por fin había una vacuna que se había aprobado y se había legalizado y ya había una vacuna, luego otra y luego otra a disposición, que de vez en cuando damos buenas noticias. Pero la norma, que antes se daba el primer día de clase del primer curso, era que la noticia no es que el perro muerda al hombre, la noticia es si va un hombre y muerde a un perro. Pues las malas noticias son más noticia que las buenas. Pues muchas gracias, Ana, muchas gracias, Sara, muchas gracias, Luis. Gracias a Ellos vosotros. van a seguir dando buenas y malas noticias. Os recomiendo a todos que sigáis informándoos a través de ellos o de medios profesionales. Y entre ellos, mañana el jurado, de forma independiente y libre, va a elegir al ganador del premio Cyril Rodríguez, que son 3, que uno se lleva la lente de la Tierra un poco más grande y un poquito más de dinero, pero son 3 premiados y les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Y gracias a vosotros por asistir.